¿Qué se ve ahí? Sí, se ve. Sí, amiguito. Joya, Perfecto. joya. Bueno, ¿arrancamos nomás? Sí, señor, arranque. Impecable. Bueno, buenas tardes. Yo soy Pablito, así que voy a venir a hablar ahora de lo que es ventilación mecánica prolongada, que me dijo tanto Noé como Anto. Con Anto yo trabajo en Basilea, donde tenemos pacientes críticos, pero crónicos. Y bueno, nada, como en la UCIM están recibiendo este tipo de pacientes, les era hablar un poco de un pantallazo general, epidemiología, fisiopatología, y contar un poco qué es lo que hacemos nosotros en la clínica con este tipo de pacientes, centrado principalmente en el winning, que es lo más importante para ellos en esta etapa. Así que nada, me interrumpen en cualquier momento, charlamos, lo que gusten, cero problema. Así que bueno, nada, la clase va a estar subdividida en estas partecitas, un poco de lo que es la definición de ventilación mecánica prolongada, hablar de lo que es el paciente crítico crónico, lo que hay de epidemiología de este tipo de pacientes, algo de fisiopatología de esta etapa de la enfermedad que están cursando y el winning, cómo hacerlo y qué cosas tener en cuenta, digamos, al hacerlo. Así que nada, vamos un poco con lo que es la definición. La definición es un tanto compleja en el sentido de que hay gran variedad de definiciones sobre lo que es ventilación mecánica prolongada. Nosotros desde el año 2005 que McIntyre saca esta guía de ventilación mecánica prolongada, tomamos la definición que él propone, que es la necesidad de ventilación mecánica de 21 días o más y durante al menos 6 horas por día durante esos 21 días o más. Este valor de 21 días viene a colación de que la mayoría de los pacientes que son derivados de los centros de winning tienen 21 días de ARM en la terapia intensiva y por eso aparece este número, ¿sí? O sea que es arbitrario, no tiene ninguna otra justificación más que esa. Y el número de horas de 6 horas por día viene derivado de los pacientes que utilizan VNI nocturnas, que ellos dicen que por lo menos para que sea considerado dependencia de la ventilación mecánica tienen que ser por lo menos 6 horas al día, aunque si un paciente la utiliza menos cantidad de horas también debería considerarse, ¿sí? Pero bueno, la idea era llegar a un consenso y lo que se plantea es esto. Sin embargo, cuando vas a la literatura y empezamos a ver la cantidad de valores que existen, hay gente que toma ventilación mecánica prolongada, aquel paciente que está ventilado más de 24 horas, más de 2 días, más de 14, más de 29 días, o incluso se lo considera a todo paciente que necesite asistencia respiratoria mecánica posterior a la terapia intensiva, indistintamente de los días que se tomen. Y esto es un gran problema, porque cuando yo empiezo a compararme con otros centros o con otros lugares de trabajo, o tomo literatura de otro lugar para aplicar un protocolo, y los números son distintos, varía mucho. ¿Sí? No es lo mismo un paciente que tiene más de 24 horas que tiene más de 21 días. Nada en él es lo mismo. Y las tasas de falla son distintas incluso. ¿Sí? Y incluso hablamos de distintas interfaces. Uno va a estar con un tubo y otro va a estar con una tráquea. Es un gran problema eso. Muy bien. Y acá nos empezamos a meter un poco en lo que es el paciente crítico crónico. Cuando hablamos de paciente crítico crónico, hablamos del paciente que sobrevive a un episodio inicial de enfermedad crítica, pero que sigue dependiendo de cuidados intensivos, es decir, ese es el paciente que no muere en el periodo agudo, pero que tampoco se recupera. Y lo que marca a estos pacientes es la insuficiencia respiratoria con requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica prolongada. Que si yo no me equivoco, es el tipo de paciente que tienen en la UCIM en este momento. ¿Es así o no? Sí, Sí, exacto, sí. Pablín. Es así. Bárbaro. Más allá que el cambio más importante no tiene que ver tanto por ahí con la cantidad de días, sino con, en este caso en el COVID, con la negativización en su hisopado, ¿no? Entonces puede pasar 14, 20 días, dependiendo del tiempo de ingreso o cuánto tardó en ingresar a la UTI. Entonces es muy variado, pero sí son aquellos que salen de la terapia intensiva y todavía continúan vinculados, ¿no? A la ventilación mecánica y siguen agudos.
Exactamente. De hecho, este tipo de definiciones aparecen en pacientes y es de literatura que no es de acá, que no es latinoamericana, en lugares donde el paciente está en la terapia intensiva, pasa la etapa aguda y se deriva a un centro, ¿sí? Un centro de Winning, un centro terciario, y hay distintos tipos de centros de Winning, incluso. ¿Sí? Entonces de ahí va a venir toda esta literatura. Nosotros tenemos este mismo paciente en la misma sala, ¿sí? No cambia de lugar, Exacto. y no cambia a veces de terapéutica, lo cual hace que se cronifique aún más. Cuando hablamos de paciente crítico crónico, hablamos de un síndrome, ¿sí? Es un paciente que va a tener debilidad profunda atribuida a una miopatía, una neuropatía, alteraciones de la composición corporal, pierden masa magra y ganan masa grasa, ¿sí? Y tienen esta debilidad adquirida en la terapia intensiva, tienen cambios neuroendocrinos donde empezamos a ver que los pacientes tienen menos secreción de hormonas, lo cual no es un punto menor, es algo que a veces cuesta un montón ver, pero no es menor, porque no se ve a grandes rasgos, digo, son cosas pequeñas que no las percibimos clínicamente a veces. Tienen mucha mayor vulnerabilidad a infección y sobre todo a organismos multiresistentes. Vienen con disfunción cerebral, ¿sí? Tanto por el lado del coma como por el lado del delirio. Y esto es algo que es recontra visible. Nosotros tenemos un montón de pacientes que ingresan delirantes, que no se comunican, que nada, pasan 15 días en el centro de Winning y los tipos hablan como lo hacían antes, o sea, tienen el mismo tipo de lucidez, y más allá que tengan letargia y les cueste hacer algún tipo de operación compleja, digo, están conectados y eso es muy impactante. Y a su vez también tienen lesiones de piel, obviamente asociadas a la deficiencia nutricional, al edema que vienen acarreados por la sobrecarga que tienen, a la incontinencia, a la inmovilidad prolongada, a que tienen escaras, a que hay fístulas dando vueltas y hay comunicación de material que viene con, no sé, material fecal con una escara, y eso hace que este paciente se transforme en paciente crítico crónico. Ahora, cuando nosotros empezamos a buscar prevalencia de este tipo de pacientes, cuando empezamos a ver en la literatura qué encontramos de esto, lo único que yo encuentro en Argentina es el trabajo de Estensoro en el Hospital de San Martín de la Plata, que se hizo en el año 2006, se publica, este hecho en el año 2005, es un trabajo prospectivo que hacen ellos y que tienen 785 pacientes, a todos los pacientes de su terapia, y definen al paciente crítico crónico como aquel paciente que requiere una traqueostomía para continuar en ARM. O sea que, imagínense que acá tenemos pacientes que se traqueostomizaron capaz al día 15, al día 20, al día 10, o sea, no tenemos una variable temporal que nos defina este tipo de pacientes. ¿Sí? Lo define la colocación de la traqueostomía para continuar con ARM. Entonces ya la comparación es bastante difícil, pero es lo único que hay, ¿sí? Hasta que salgan los trabajos que se están haciendo ahora en post-COVID, es lo único que hay. Hecho en una terapia intensiva, digo, bastante parecido a la situación de leucim, ¿no? A eso voy. Cuando vemos la prevalencia que tienen ellos de enfermos críticos crónicos, tienen una prevalencia del 12%, o sea, el 12% de todos los pacientes que ingresan y se ventilan en esa terapia terminan siendo enfermos críticos crónicos. Es un número cuando lo pensamos en una terapia intensiva con camas limitadas y no es un centro de Winning dedicado a esto. Si analizamos un poco las variables, voy a poner el puntero, disculpen. Si analizamos un poco las variables entre los pacientes que terminan siendo críticos crónicos y aquellos que no, la diferencia principal que vamos a empezar a ver es que los valores de Apache son más altos, ¿sí? El valor de SOFA también significativamente más alto, principalmente pueden tener distrés en cualquier etapa de ese transcurso por la terapia, son mucho más probables de que tengan shock, trauma craneal, y esto es bastante claro, digo, los pacientes con déficit neurológico, Glasgow bajo, terminan siendo críticos crónicos, digo, que son pacientes que probablemente no se extuben o que cuesta mucho extubarlos. Y después las variables temporales, tanto de estadía en ventilación mecánica, terapia y hospital, son significativamente más altas. Y cuando ellos hacen el análisis de qué pacientes tienen más tendencia a evolucionar a enfermos críticos crónicos, ven que tanto el distrés al ingreso, el Apache, como no tener, tanto el distrés como el Apache son dos marcadores que predicen
terminar siendo enfermo crítico crónico, y no tener enfermedad importante al ingreso es un factor protectivo para él. ¿Sí? Algo que es, si lo pensamos, es algo lógico, ¿no? Sí. Pero siempre está bueno tener estas variables porque esto nos indica qué cosas tenemos que registrar al inicio para darnos cuenta después qué es lo que nos va a pasar. Muy bien. Con respecto a lo que es incidencia y prevalencia de ventilación mecánica prolongada, volvemos a esto, ¿no? Depende de qué entorno se estudie y qué definiciones utilicemos. No es lo mismo que yo tenga más de 24 horas para considerar ventilación mecánica prolongada que tenga más de 21. La prevalencia va a ser totalmente diferente, ¿sí? Y eso es bastante importante. Y decimos que aproximadamente del 3 al 7% de los pacientes que reciben ventilación mecánica cumplen con los criterios de ventilación mecánica prolongada establecidos como más de 21 días de ventilación, de requerimiento de ventilación mecánica, por lo menos 6 horas. Un poco menor a lo que tenía Extensoro, pero Del 12%. Claro, pero Extensoro recordemos que decía, yo solamente le coloco una tráqueo para ser considerado enfermo crítico crónico. Muy bien. Y con respecto a lo que vamos a enfocarnos en estos pacientes, el éxito del winning, o sea, destetarlo de la ventilación mecánica, es un factor pronóstico que se asocia con buenos resultados. Por eso es tan importante el winning en estos pacientes. Ahora, definir éxito es lo mismo que definir ventilación mecánica prolongada, es recontra importante, porque es lo que nos permite ver si el protocolo funciona o no, si tenemos, estimar realmente cuáles son los resultados que tenemos en estos pacientes y compararnos con los centros. No es lo mismo que yo diga que éxito de del winning son 2 días sin respirador, como pasa en una terapia intensiva, a decir que son 7 días sin el ventilador. La tasa de winning exitoso va a ser totalmente diferente, ¿sí? Muy bien. Nelson, en esta revisión literaria, él hace como un recuento de varios trabajos y dice que aproximadamente tenemos entre un 30 y un 53% de destete en el hospital de agudo de los pacientes críticos crónicos, lo cual está bastante bueno. No es el 100%, lo cual es triste, pero es un número dentro de todo alto. Y fíjense lo que dice, que el tiempo, perdón si molesta que estoy tomando mate. Por favor. El tiempo promedio, fíjense esto, el tiempo promedio que el paciente se va a destetar de la ventilación mecánica varía con la gravedad y con el tipo de enfermedad. Y fíjense que dice que puede ser entre 16 a 37 días después de intubado. Y dentro de ese rango de valores hay pacientes que ni siquiera cumplen con el criterio de ventilación mecánica prolongada. Un tipo que se desvincula a los 16 días de estar intubado no es un paciente que tenga ventilación mecánica prolongada, salvo que venga desde antemano con ventilación por otro medio, ¿sí? Pero no sería considerado. O sea que dentro de los valores de arriba, fíjense cómo empezamos ya a complicar las comparaciones entre los trabajos. Y lo que sí nombra y está bastante importante es que el protocolo que está implementado por personas, acá él pone terapeuta respiratorio, pero es el protocolo en sí, cambia de 29 a 17 días la duración del winning. Y es un número importante, ¿sí? Son 12 días de diferencia para winnear a un paciente, lo cual es súper importante. Y lo que él dice también es que la mayoría de los pacientes que no logran destetarse dentro de los 60 días no lo van a hacer más tarde. Y con respecto a esto no hay mucha cita que digamos, es algo que dice y que lo pongo acá porque me parece importante, porque cuando yo digo, no, ¿sabés qué? Después del día 60, los que no se van a destetar, la mayoría no lo va a hacer. Y es un problema eso, porque esto no es tan así, no es regla, ¿sí? Y tener esto en la cabeza hace que dice, no, bueno, ya está, pasó los 60 días, no intentemos más. No, ¿sí? Pero lo pongo acá para concientizar un poco eso y ahora vamos a ver más adelante otros datos con respecto a esto. Pilcher, en el trabajo que hace en el 2005, que es un trabajo prospectivo, donde mete a todos los pacientes que son derivados a un área de ventilación mecánica prolongada, con un 78% de traqueostomizados. No todos los pacientes son traqueostomizados, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tiene una N de 157 pacientes y ellos tienen una tasa de desvinculación del 38%. ¿Sí? Está dentro de la que veíamos hoy hace un ratito. Y tienen una tasa de dependencia de la ventilación mecánica cuando se van del centro del 35% y 27% de mortalidad. Estos valores de 30, 30, 30 más o menos son valores que se repiten en varios centros de mundo, ¿sí? 30% de desvinculación, 30 de dependencia, 30 de mortalidad.
Cuando analizamos un poquitito los pacientes que tienen en este centro, que se ven en este centro, tenemos los que son neuromusculares o alteraciones de la caja del tórax, EPOC, postquirúrgico y otros diagnósticos. Y con respecto a, fíjense esto, ¿no? Que los neuromusculares o los que tienen alteraciones en la caja del tórax tienen un 19% de desvinculación, 66% de dependencia, con una tasa de mortalidad de 15%, o sea, bastante baja. Pero claro, esto es bastante importante. Un paciente neuromuscular puede ser una persona con esclerosis lateral amiotrófica. No lo vas a destetar, probablemente. Son pocos los pacientes con ELA que ingresan ventilado o que se ventilen y se destetan. Porque al ser progresiva muchas veces quedan ventilados. Nosotros tenemos pacientes en Basilea con, no me acuerdo tanto, pero creo que Santi tiene 9, 10 años ventilado ahí. Paciente con ELA que está ventilado hace 10 años ahí adentro. Entonces son pacientes que no hay que considerarlos muchas veces a la hora de hablar de desvinculación, ¿sí? Porque no son pacientes desvinculables. Con respecto a los pacientes de EPOC, fíjense que tiene una tasa elevada de desvinculación del 60% casi, y de dependencia del 20%, y los quirúrgicos del 36%, pero una tasa de mortalidad del 50%, si probablemente fueran pacientes más graves o que se pudieran complicar muchísimo más fácil. En Basilea publicaron un trabajo en el año 2015, es un trabajo retrospectivo de desvinculación de la ventilación mecánica prolongada, donde se metieron a todos los pacientes que ingresaron con traqueostomía y ARM mayores de 16 años. 372 pacientes fueron analizados y se consideraba desvinculación a todo aquel paciente que pasara 72 horas sin ARM, ¿sí? Valor, o sea, criterio que un par de años después modificamos nosotros mismos, porque nos dimos cuenta que no era, bueno, nada, con esto que aparece en la guía de McIntyre, que es como la guía de ventilación mecánica prolongada, se modifica a partir de eso este valor. Analizamos un poquitito este trabajo y fíjense que tenemos 372 pacientes que fueron analizados, y de estos tenemos 3 tipos de situaciones. Uno que es desvinculación parcial, uno que no finaliza RM y uno que finaliza la RM. Desvinculación parcial nosotros le llamamos a todo aquel paciente que diariamente necesita cierta cantidad de horas de ventilación mecánica. Vamos a hacer un parate con esto. Nosotros tenemos pacientes que durante el día hacen ventilación espontánea y durante la noche se conectan a ARM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son pacientes que o no lo toleran, todo el día ventilando espontáneamente, o son pacientes que quedaron con algún tipo de alteración neurológica y generan hipercapnia. Es una hipercapnia progresiva, entonces no podemos dejarlo ventilando espontáneamente, o son pacientes que tienen alterado directamente el drive ventilatorio, o sea, no tienen respuesta a la CO2 con el drive, ¿sí? Y dentro de estos 372 tenemos 5,3% de esos pacientes que hacen desvinculación parcial. Después tenemos los pacientes que, si bien nosotros acá consideramos winning a 72 horas sin ventilación mecánica, lo dividimos finalmente en los pacientes que finalizan ARM al final de su internación o que no finalizan la ARM. Y fíjense que acá tenemos una tasa de desvinculación de la ARM del 40%. ¿Sí? También estamos dentro de los valores que dice Nelson, y una tasa de no desvinculación del 54%. Y esto es súper importante para evaluar después cuáles son las variables clínicas de estos pacientes, tanto de los que se desvinculan como los que no. Ahora bien, lo que decíamos hoy, que hay que empezar a limpiar un poco esos datos. Entonces, si nosotros no consideramos dentro de nuestro análisis al grupo que fallece durante la internación sin intentar desvincularse, y aquellos pacientes que tienen enfermedades neurológicas progresivas, bajamos el total de pacientes analizables a 258. Y ahí el porcentaje de desvinculación de estos pacientes es del 72%. ¿Sí? Es bastante más alto que el 53% que nombrábamos antes, y yo creo que esto es más real, ¿no? Digo, porque estos son los pacientes buñables. O sea, de los pacientes buñables, el 72% sale sin el respirador. Y es un dato bastante importante. Y otro dato importante es que el paciente se desvincula, pero una cosa es que se desvincule y se vaya y no use más el respirador, y otra cosa es que se reinstituya la ventilación mecánica. Lo que nosotros vimos es que la mediana de días de revinculación, que no es de todos los pacientes, pero en aquellos pacientes que se revinculan, a los 16 días
es la mediana en el cual se reinstituye la ventilación mecánica. Y esto también es importante porque también nos hizo plantear, bueno, cambiamos el tiempo en el que nosotros consideramos que un paciente está destetado, porque si nosotros llevamos ese porcentaje, ese criterio de desvinculación, más de 16 días, vamos a tener mucha menos tasa de falla. Así que, nada, son cosas para valorar en cuanto a definiciones y comparaciones entre centros. Muy bien, fíjense esto y es bastante importante. De los pacientes que se desvinculan, en general, que es un 40%, el 60% se va de alta a la casa. ¿Sí? Desvinculado solamente, no estamos hablando de canulados ni nada. Desvinculado, el 60% se va a la casa y solamente se muere el 19%. Ahora, si vos no te desvinculás en el centro de Winning, 54% de esos pacientes que no se desvinculan, de esos el 7% nada más se va a la casa. ¿Sí? Y se muere el 50%, y el 41% se deriva porque se rehabilita. O sea, acá está la importancia de salir del respirador. ¿Sí? Este es el nivel de importancia, aunque sea o total o parcial. Fíjense que los parciales también el 73% se va a la casa. Este es el punto marcador de por qué es tan importante sacarle el respirador a los pacientes. Porque digo, irte a la casa te disminuye la tasa de infección, te mejora la calidad de vida. O sea, no es solamente, bueno, me voy a mi casa, no, son un montón de variables que son súper importantes para el paciente, ¿no? Cuando analizamos las variables de ese trabajo que venimos hablando, fijémonos que tenemos una tabla en donde dividimos los que finalizan y los que no finalizan la RM, y fíjense cómo la edad se comporta como marcadora para no finalizar la RM, o sea, a medida que es más grande, probablemente se desvincule menos. Los pacientes EPOC también tienen más porcentaje de los que no finalizan la RM. Cuando tenés varios ingresos a la terapia intensiva, ¿sí? Tenés menos probabilidad de desvincularte de la RM, y esto tiene mucho que ver con que el pasaje por la terapia intensiva no es gratis. ¿Sí? Para nada, o sea, te disminuye un montón todos los parámetros de calidad de vida, y eso se ve reflejado acá. Y después tenemos otras variables como la albúmina, TSH y la hemoglobina, que también son marcadores. Esto es todo análisis univariado, ¿sí? No es predictor. Son cosas, asociaciones simples, digamos, que también son marcadores de no desvinculación de la RM. Muy bien. Y esto es súper interesante y viene un poco a colación de esto, ¿no? De que los pacientes después de los 60 días, la mayoría no se va a desvincular, y que puede ser bastante terrorífico ese concepto. Esta es la curva de Kaplan-Meier para la desvinculación de los pacientes en el centro, donde tenemos en el eje de la Y el porcentaje de pacientes desvinculados y en el eje de las X los días. Y lo que podemos ver acá es que al día 50 es cuando la mayoría de los pacientes son desvinculados, ¿sí? Y a los 13 días, el 50% de los pacientes se desvincula a los 13 días, pero lo que es importante es que seguimos desvinculando a los pacientes por más que tengan más de 200 días de ARM. O sea, nosotros hemos tenido pacientes que tienen 200 días de ARM y se desvinculan de la ventilación mecánica. O sea que es súper importante seguir intentando y seguir preguntándose y volviendo a discutir, lo sacamos, no lo sacamos. Esto es una discusión que tenemos muchísimo en la clínica, donde siempre hay alguien que dice, che, ¿y si lo sacamos? Y otro dice, no, ya está, fue un montón de veces que lo probamos. Bueno, pero intentémoslo otra vez. Bueno, vamos. Y así terminan saliendo esos pacientes. Un par de años después del primer trabajo del 2015 en Basilea, este fue publicado en el 2019-2020, sale este trabajo, que es un trabajo también retrospectivo, donde se meten a todos los pacientes que tuvieron Winning exitoso, pero que fueron reventilados antes del día 28. ¿Sí? Y acá consideramos ya desvinculado a los pacientes cuando tenemos 7 días sin ARE. Esto analizó una muestra de 204 pacientes, y lo que me interesa mostrar acá es principalmente, más allá de la revinculación, que ahora también lo vamos a hablar, que en este trabajo, cuando volvimos a analizar la base de datos con 7 días de desvinculación, teníamos una tasa de desvinculados del 34%, que es un poco más baja que la que veíamos hoy. ¿Sí? O sea que fíjense cómo variamos las definiciones y cómo varían la tasa de desvinculación también. Y lo importante es esto, que de los pacientes que se desvinculan, los que se revinculan a ARM, que principalmente el motivo del nuevo periodo de ventilación es la sepsis,
lo hacen antes del día 14. O sea que yo desteto a un paciente, digo, listo, está destetado de la ventilación mecánica, hasta el día 14, si se va a reventilar, mayoritariamente lo hacen dentro de esas 2 semanas siguientes a la desvinculación, lo cual es bastante importante para mirarlo en ese tiempo, ¿no? Y empezar a tener muchísimo más cuidado, sobre todo con respecto a la sepsis, que es el principal motivo de revinculación de estos pacientes. Muy bien. Y después tenemos otros tipos o sea, otros motivos claramente, ¿no? Como insuficiencias cardíacas o alteraciones estructurales de la vía aérea, hipercapnia, teletasias y demás, que tienen un porcentaje mucho menor de prevalencia en esta causa. Muy bien, y ahora sí, nosotros desvinculamos a los pacientes, les damos de alta, y cuál es la sobrevida de estos pacientes después que le damos alta, porque eso también es importante. Si bien es algo que no se mira mucho, es algo a lo que se está dando más bolilla ahora actualmente, ¿sí? Todo lo que es calidad de vida, seguimiento de los pacientes al alta de la terapia, ¿sí? El síndrome post-terapia intensiva, son cosas que se están empezando a hablar ahora. Y lo que dice McIntyre en su guía es que la sobrevida en el entorno hospitalario, ¿sí? A corto plazo va entre 39 y 75%, y que al año también dice que oscila entre el 23 y el 76%. Es muy amplio el rango ese. Pero lo más importante es que solamente el 8 al 10% de esos pacientes que se van y que sobreviven, solamente el 8 al 10% tienen un buen estado funcional. O sea que acá lo que estamos viendo es, le damos de alta a los pacientes, nos vemos felices porque se fueron y se fueron bien, pero solamente el 8 al 10% tiene un buen estado funcional, o sea que el 90% muchas veces representa a veces una carga para la familia, y eso también hay que tenerlo en cuenta, el entorno donde se va ese paciente, la contención que va a poder tener, porque si no tiene contención, no tiene buen tratamiento en la casa, o no tiene una buena prepaga que le dé internación domiciliaria, y estamos hablando de mucha suerte, son pacientes que se van a reinfectar, que van a terminar institucionalizados otra vez, y que probablemente les aumente muchísimo la tasa de mortalidad. Gibran y Tobin son dos personas que en la ventilación mecánica son muy expertos, e hicieron este trabajo de seguimiento al alta, y fíjense lo que marcan ellos, que al año del alta de la institución, fíjense en esta curva de Kaplan-Meier, que estar desvinculado te genera un 66,9%, ¿sí? de probabilidades de seguir vivo. Ahora, si te vas de alta, pero estás ventilado, eso baja a 16,4%. Es súper impactante ese número con respecto a si tengo el respirador o no lo tengo. ¿Sí? Por eso es tan importante el énfasis en el winning en estos pacientes. Y volvemos al trabajo de Basilea del año 2019, y cuando vemos la tasa de mortalidad, ¿sí? Que vamos a ir hasta acá abajo, fíjense que tenemos una tasa general del 21% de mortalidad, ¿sí? Que va bastante similar a lo que marcaban en los otros trabajos, y como el que no se reconecta, fíjense que la tasa de mortalidad es mucho más bajo que el paciente que se desvincula y se reconecta, ¿sí? O sea, seguimos marcando que estar ventilado genera aumento de las probabilidades de muerte. Dentro del análisis multivariado, para hacer referencia a la revinculación, o sea, qué paciente se va a revincular a la ARM una vez que yo lo logro destetar, tanto la comorbilidad neurológica como tardar más de 7 días en lograr el winning de esos pacientes son dos predictores independientes de revinculación, ¿sí? O sea, tener alteraciones o comorbilidades neurológicas o tardar mucho tiempo en desvincularlo, por eso tanto el énfasis en el destete, generan más probabilidades de que vuelvas a conectarte a un respirador. Perdón, Pablín, en las alteraciones neurológicas seguimos incluyendo también el delirio, en este caso. No, principalmente no. Son comorbilidades, hace referencia a más lo que es ACV, principalmente eso en la base de datos. No tiene el delirio analizado ahí. Perfecto, buenísimo. Muy bien. Hasta acá venimos bien, aburrido, más o menos. Excelente. Cambio el ritmo. No, fascinada. Vamos bien, vamos bien. Bien, Pabli. Bueno, vamos a meternos un poco en la fisiopatología, que es lo más
rico de todo esto y también lo más difícil de ver. Cuando nosotros nos ponemos enfrente de los pacientes, de cualquier paciente que esté ventilado, que tenga algún tipo de alteración ventilatoria, tenemos dos situaciones. A la derecha acá vemos la ecuación del movimiento, ¿sí? Que es la base de la ventilación mecánica, y a la izquierda tenemos una balanza que habla de las cargas y las capacidades de nuestro paciente. Nosotros tenemos que lograr el equilibrio entre las cargas y las capacidades a las que están sometidos nuestro paciente, ¿sí? Para que éste pueda lograr la ventilación espontánea, ¿sí? Y la recuperación posterior. Cuando hablamos de capacidades, principalmente hablamos de la fuerza resistencia y la fuerza potencia, ¿sí? Que tienen los músculos de nuestro paciente. No solamente los músculos estriados esqueléticos de las extremidades, sino también los respiratorios, ¿sí? Porque en base a eso, vamos a hablar después, o vamos a ver después, que puedan o no sostener todas las cargas que la ventilación espontánea supone. Y además, tenemos que analizar cuáles son las demandas o las cargas a las que están sometidas, ¿sí? Tanto de presiones como cargas ventilatorias, o sea, tanto ver el tema complacencia, resistencias, como espacio muerto, como demanda ventilatoria, como consumo de oxígeno, como producción de CO2, ¿sí? Porque si yo no logro que esta balanza esté equilibrada, el paciente nunca va a ventilar espontáneamente. Equilibrada me refiero hacia el lado de las capacidades, ¿no? Si yo no logro que mi paciente con sus capacidades sobrepase todas esas cargas a las que está impuesto, nunca va a terminar ventilando espontáneamente. Cuando hablamos de cargas sobreimpuestas, hablamos de cargas de presión y ventilación, ¿sí? Principalmente, y acá nos metemos en lo que es complacencia y resistencia para las presiones y espacio muerto o demanda ventilatoria. Cuando hablamos de complacencia, hablamos de nos vamos a meter más adelante un poco más en esto, pero hablamos de, no sé, pacientes que están con sobrecarga de volumen, pacientes que están en etapa fibrótica de una patología, pacientes que tienen disminuido el volumen alveolar y tienen zonas atelectasiadas y eso le baja la complacencia. Y a su vez, pacientes que tienen secreciones y que le aumenta la resistencia, que tienen broncoespasmo y aumenta la resistencia, que tienen edema agudo de pulmón y hay edema intersticial y eso disminuye el calibre bronquial y eso aumenta también la resistencia, o sea, son un montón de cosas, un montón de situaciones que van a afectar a la complacencia, a la resistencia, que a veces son pequeñas, pero que son pequeñas para personas que tienen capacidades aumentadas, pero las personas que están pasando o que atravesaron la ventilación en una terapia intensiva no tienen capacidades, tienen disminuida, tienen debilidad adquirida, tienen disminuido el drive ventilatorio, pero por depresión del centro, por drogas, por lo que sea, ¿sí? Y no van a poder solventarlas. Y lo mismo, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Cuando los ponemos a ventilar espontáneamente, esto aumenta y el paciente tiene que tener la posibilidad de solventar eso, así como también el espacio muerto que le pueda llegar a representar cuando un paciente lo extubamos, lo decanulamos, o le ponemos cualquier pituto entre medio del humidificador y la traqueostomía. El paciente tiene que tener la posibilidad ventilatoria de solventar todo eso, ¿sí? Así que, si nos tenemos que centrar en la fisiopatología, nos centramos en las cargas y en las capacidades a las que está sometido nuestro paciente para poder analizar, digamos, en el momento que lo vamos a sacar a ventilar espontáneamente. Y McIntyre en su guía pone cuáles son los mecanismos que él cree que están asociados a la dependencia de la ventilación mecánica. Y los divide, ¿sí? En 6 puntos diferentes, ¿sí? Que los vamos a repasar, los vamos a hacer corto, pero los vamos a repasar para tener idea de cada uno. Cuando habla de factores sistémicos, habla de condiciones comórbidas, ¿sí? Un paciente que tiene POC no va a tener las mismas capacidades, ni va a estar sometido a las mismas cargas que una persona que lo único que tuvo fue una neumonía, una insuficiencia respiratoria y se ventiló por ese motivo sin ninguna otra comorbilidad. Lo mismo los pacientes que están inmunosuprimidos o que tienen un tumor, ¿sí? No tienen, o tienen factores sistémicos que van a aumentarle las cargas. Si tienen fallas orgánicas, ¿sí? La falla orgánica aumenta de por sí la demanda a la que es sometida el sistema respiratorio, o un pobre estado nutricional, y esto lo vemos muchísimo, y nosotros lo vemos mucho en el centro de Winning cuando medimos esos valores, vemos los valores de albúmina, de CREA, y vemos que
nada, digo, los pacientes están quietos, no se mueven en una terapia intensiva y terminan con un pobre estado nutricional, además que la alimentación obviamente no es la mejor, y ese pobre estado nutricional le disminuye la capacidad que tiene el paciente para hacerle frente a la ventilación espontánea. Con respecto a los factores mecánicos, que son más respiratorios, tenemos el incremento del trabajo respiratorio. Y el incremento del trabajo respiratorio es como todo. O sea, ¿qué es el incremento del trabajo respiratorio? O sea, no hay una cosa que diga, bueno, o sea, muchas cosas aumentan el trabajo respiratorio, que sería la cantidad de esfuerzo que yo tengo que hacer para meter la misma cantidad de volumen de aire. Eh, no es que hay una sola cosa, sino que es un montón de variables juntas alteran el trabajo respiratorio, que va a estar manifestado por las capacidades que tenga el paciente. La reducción de la capacidad muscular, ¿sí?, que tenga ese paciente por la polineuropatía, por la miopatía esteroidea o por desuso, o por lesiones mismas de los nervios frénicos o el diafragma. Digo, el mismo paciente postquirúrgico cardiovasculares que tienen, no sé, se cortó un frénico o que vienen con, esto nos ha pasado varias veces, que vienen con parálisis diafragmáticas unilaterales y que nosotros los sacamos en pre al paciente y el paciente no anda, analizamos todos los factores por los cuales puede estar fallando, no lo encontramos y nos damos cuenta cuando le metemos balones esofágicos que tienen valores de delta de presiones compatibles con eh, una, una parálisis diafragmática, ¿sí? Así que a veces son cosas muy chicas y que cuesta mucho verlas, pero cuando la ves te explica el resto del cuadro. El desbalance, obviamente, entre el incremento del trabajo respiratorio y la capacidad, que es la balanza misma, y obstrucciones de la vía aérea superior, y acá nos metemos en un montón de cosas. Nos metemos desde un tubo que tiene moco, hasta nos metemos en una cánula de traqueostomía que tiene moco, ¿sí? Y eso genera una resistencia multiplicada o exponencialmente a la quinta, y además, las traqueostomías no siempre están derechas. ¿Cuántas veces les pasa que pasan a ver un paciente traqueostomizado y lo ven que la cánula está para un lado, apunta para un lado, la cabeza apunta para el otro, y esa cánula adentro está palanqueando? O sea, si el extremo externo está hacia la derecha, el extremo de adentro de la vía aérea está hacia la izquierda y probablemente está haciendo pared con la tráquea. Y eso, además de generar lesiones, hace que aumente la resistencia. Y el paciente, volvemos a lo mismo, no es lo mismo una persona que le pusieron una tráqueo porque no tenía obstrucción de vía aérea superior, a que le pusieron una tráqueo porque tiene 15 días de ventilado. Ese paciente no va a tener capacidad de solventar esa resistencia. Y así que es súper importante tener en cuenta eso. Posiciones de la cánula es recontra importante. Factores iatrogénicos, y esto también es súper importante, que es la falla de reconocer el potencial de desvinculación, ¿sí? Si yo no voy y miro a los pacientes y todos los días me planteo si lo puedo sacar o no, probablemente haya días que no lo intente sacar y que me esté comiendo que el paciente puede ventilar espontáneamente. Y eso es algo iatrogénico, ¿sí? Es algo que depende pura y exclusivamente de nosotros. Seteos inapropiados del ventilador también. A veces los pacientes, el paciente no anda, lo saco en pre y hace apnea. Y cuando lo ventilo, me doy cuenta que lo estoy ventilando con presiones elevadísimas o con volumen recontra alto, y cuando mido el drive ventilatorio, casi que no tiene. Entonces, nada, me parece que no es el paciente que hace apnea, sino que yo lo estoy ventilando de más, y probablemente cuando tenga que hacerse cargo él, tenga su drive disminuido y tarde tiempo en la señal volver a llegar y volver a estimularse. Volvemos a lo mismo, o sea, el trabajo respiratorio impuesto por los tubos o las tráqueos mal posicionadas o obstruidas, o también mal elegidas, eso también nos pasa. A veces, a veces en la clínica ponemos una cánula y, che, no lo sacamos, o hace esfuerzo, o hace estridor, o hace esto, che, ¿será la cánula correcta? Y capaz que era una cánula muy corta para todo el panículo adiposo que tenía el paciente, y la cánula terminaba siendo pared posterior, aumento de resistencia, disminuida la capacidad del paciente, y el paciente no sabe. Después tenemos las complicaciones del cuidado de largo plazo, ¿no? Como aspiraciones recurrentes de los pacientes, a veces los balones desinflados, el paciente vomita justo y pum, se broncoaspira. O aspiraciones silentes, con material de orofaringeo cargado, o con mucha carga viral o bacteriana, y eso genera también mayores infecciones. Úlceras por estrés, y esto no solamente los miembros, sino también la cánula misma, a veces posicionada, genera úlceras a nivel del estoma.
Factores psicológicos, y esto también es recontra importante, el delirium a la cabeza de todo esto, o sea, sus pacientes están totalmente delirantes, producto de que no tienen ubicación, de que no tienen a veces contacto con la familia, de que no saben qué hora es, ni qué día, si es de día, de noche no pueden dormir, ¿sí? La deprivación del sueño también es súper importante. Un paciente que no tiene capacidades, que no duerme la noche porque lo bañan a la mitad de la noche y lo queremos sacar en pre a la mañana y no va a salir. Tiene que tener muchas capacidades para que salgan. De hecho, nosotros a veces nos reímos de esto decimos, sacamos un paciente en pre, che, lo van a bañar. El paciente sigue en pre después que lo bañan, decir, listo, ya está, este paciente se vincula. Porque solvente, o sea, sobrepasar la carga que te impone un baño, donde te mueven por un lado o por el otro, la cánula queda mal posicionada y demás, si sobrepasaste eso, tenés capacidades de sobra. ¿Sí? A veces lo decimos medio en chiste, pero es real. Y después tenemos también lo que es cuidados, o sea, lo que son procesos de cuidado, lo que es, si no tenemos protocolo winning, es mucho más difícil, tampoco de sedación es mucho más difícil decir en qué momento sacamos al paciente, o capaz que nos olvidamos, o no sé, o no tenemos protocolo y decimos, bueno, ayer salió, bueno, pero hoy tiene que salir, y no sé. Nada, y también la inexperiencia que podamos tener nosotros al momento de enfrentarnos a ese paciente. ¿Sí? No es lo mismo estar acostumbrado a trabajar con un paciente que es agudo a pasar a trabajar con un paciente crónico. Es totalmente diferente en todos los aspectos. No es difícil, sino que es diferente, que hay cosas que se las deja de lado, otras que se le presta más atención. Así que, nada, estos son todos los mecanismos fisiopatológicos que propone McIntyre en su guía como importantes a la hora de ver por qué el paciente continúa en ventilación mecánica. ¿Sí? Es una guía que tendríamos que recorrer y decir, ¿tiene esto mi paciente? Sí, no, ¿y qué puedo corregir? Muy bien. Metámonos ahora en lo que es el winning directamente de estos pacientes y para dar una definición de winning, nosotros utilizamos, a partir de lo que dice McIntyre, cambiamos nuestra definición en la clínica y decimos que el paciente que tiene éxito de winning es aquel que tiene liberación completa de la ventilación mecánica durante 7 días consecutivos o solamente necesita VNI nocturna, ¿sí? Y acá tenemos un montón de pacientes. Tenemos pacientes que tienen, imagínense, capacidades pulmonares disminuidas, y si yo tengo capacidad pulmonar disminuida, la ventilación minuto está disminuida, la capacidad de limpiar el dióxido de carbono es baja, entonces necesito ayudar la ventilación alveolar de alguna manera, y esos son pacientes que ponemos VNI. Nosotros hemos sacado pacientes con capacidades pulmonares menores al 12%, ¿sí? Que es muy poco, es decir, 12% no podés ventilar espontáneamente. Bueno, sí, podés ventilar, la verdad que esos pacientes juntan CO2, pero le pones la VNI en la noche, por ejemplo, y la limpian y están así. Y eso es calidad. También el paciente que tal vez hubiese estado traqueostomizado, ventilado todo el tiempo por ese valor de capacidad pulmonar, termina estando decanulado y con VNI nocturna, y se puede ir a la casa mucho más tranquilo, puede hacer su vida normal y a la noche ponerse la VNI y listo. Y después Aline, tenemos aquí, perdón. sí, claro. Predominantemente son EPOC estos pacientes, ustedes lo tienen como... Sí, predominantemente sí. Aquel paciente que vos le ponés venía en la noche puede tener dos motivos. Principalmente no, es EPOC, claramente, ¿no? Son pacientes que son obstructivos y que... O algún paciente muy restrictivo también, que baje Claro. la ventilación alveolar, ¿sí? Pero que termina así. Lo que yo más recuerdo son pacientes de EPOC. Recuerdo a un paciente que tenía el 12-15% de capacidad pulmonar y le sacamos la cánula. Y decían, viste, que lo repensamos un montón de veces. Antes, yo no sé si vos llegaste a conocer a Deus, pero No. es ese paciente que lo sacamos y decíamos, ¿se la sacamos o no se la sacamos? ¿Qué hacemos? Porque después tiene la otra, se reinfecta y con la VNI sola capaz que no le alcanza, pero... Y ahí también es empezar a ver qué es lo que quiere el paciente, ¿sí? y qué nivel de contención tiene. Pero principalmente sí, no. Y los otros que tenemos con VNI nocturna son pacientes SAOS, muchas veces, ¿sí? Son pacientes SAOS que nosotros, claro, le hacemos el winning, imagínate, lo sacamos de la ventilación mecánica, pero el tipo SAOS. Mientras tenga la cánula, ¿sí? Si la apnea es obstructiva, genial. Tiene la cánula, saltea la vía aérea superior, no se obstruye y ventila normal, pero cuando vos lo decanulas, vuelve el SAOS. Si el SAOS no se va, si no era por, no sé, obesidad,
que ahora nos pasa mucho con los COVID que pierden un montón de kilos, que usaban BNI antes de su internación por COVID, perdieron un montón de kilos, le hacen una polisomno de nuevo y no requieren de nuevo BNI. ¿Sí? Pero si no es por ese motivo, ese paciente lo tenés que sacar y asegurarle la ventilación por la obstrucción. ¿Sí? Sobre todo en el periodo de decanulación, más que nada. Pero bueno, nada, esta es como la definición general de éxito que tenemos. Denme un segundito, me voy a sacar el piloto. Muy bien. Bueno, hasta acá estamos entonces. Amiga, ¿algo que quieras agregar vos? No, no, amiguito, perfecto. Ok, bárbaro. Muy bien. Entonces, nada, sabemos que esa es la definición, entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a sacar a los pacientes? ¿Sí? Y yo, la realidad es que puse la TACFOR, ¿sí? Los criterios de la TACFOR para iniciar la ventilación espontánea, que está pensado para pacientes intubados, ¿no? Yo la realidad es que, tanto creo que también, cuando nos paramos delante de un paciente, hacemos un checklist mental de decir, che, este paciente no tiene nada agudo, sí, genial, punto. No tiene nada agudo, punto, lo sacamos, obviamente, ¿no? No está taquicárdico, no desatura, no está taquipneico, no tiene nada de eso, que son, en cierta manera yo puse esto para tener como una guía. Si respeta estos valores, lo saco a ventilar espontáneamente. Ahora acá hay valores, como por ejemplo, si el paciente no tiene adecuada tos, yo lo saco igual a ventilar espontáneamente. ¿Sí? Porque volvemos a esto está pensado para el tubo. Si no tiene adecuado tos, me preocupa cuando lo voy a extubar que proteja la vía aérea, que es uno de los criterios de análisis de si está extubable o no. Y en el paciente crónico lo pienso en el momento que lo voy a decanular. ¿Sí? Y que igualmente hay otras variables, no sé, tener un inexuflator, que es un aparato que te mete aire y te aspira para hacer movilización de secreciones, que es súper caro, pero bueno, no existe. En ese momento es cuando yo voy a tener en cuenta si tiene adecuada tos o no. ¿Sí? O ausencia o excesivas secreciones traqueobronquiales. Yo tengo un paciente con muchas secreciones, lo aspiro, pero lo saco a ventilar espontáneamente. ¿Sí? Para mí, el criterio más importante es esto, ¿no? Resolución de la patología que lo lleva a la ventilación mecánica o vías de resolución de. Y después que no esté taquicárdico ni taquipneico, volvemos a repetir lo mismo. ¿Sí? Pero a nivel de PIP muchas veces no tiene importancia, e incluso este valor de Pimax, tenemos pacientes, nosotros medimos en el centro, cuando ingresan, hacemos mediciones de rutina, que es ventilometría, que es ver ventilación corriente y frecuencia respiratoria, eso es nuestra ventilometría, digamos, y además presiones inspiratorias y expiratorias máximas. Pero la realidad es que yo le mido la presión y lo saco al respirador. Pocas veces miro el valor de presión para decir, che, ¿lo saco o no lo saco? Yo lo pruebo y después decido si anda o no anda. Y cuando no anda, miro las presiones y digo, che, mira, puede estar explicado por esto probablemente. Pero no es un marcador. Tenemos pacientes que tienen menos 20 de Pimax y salen de respirador igual. ¿Sí? Lo mismo con el BT, con la capacidad vital, con el FRBT, son valores que si bien son marcadores de falla de Winning, son marcadores, no son definitorios. ¿Sí? Pero bueno, nada, es como, vuelvo a repetir, ¿no? Es la costumbre del centro y lo que intentamos hacer, digamos, que es sacar, con esta premisa de sacar a los pacientes del respirador. Obviamente teniendo los cuidados. Yo tengo un paciente con menos 5 de Pimax y me voy a replantear un montón de cosas, lo voy a sacar y voy a quedarme al lado mirándolo. Porque probablemente ese no ande, pero después de haber visto muchos pacientes con menos 5 de Pimax que no andan. ¿Sí? Muy bien. Y después, desde que lo sacamos a ventilar espontáneamente, tenemos que ver cuándo fallan. Si fallan. Y si fallan, ¿por qué fallan? Volvemos a la TACFOR, estos son criterios súper objetivos y además subjetivos de falla, donde nos marcan cuáles son los valores que yo más o menos debería tener, más o menos no, cuáles son los valores a partir de los cuales yo digo que el paciente falló y lo reconecto. Volvemos a lo mismo, muchos de estos valores se repiten en lo que nosotros usamos mentalmente como guía para decir que un paciente falla o no, pero muchos de eso, como una FR mayor a 35, y la realidad es que hay veces que nosotros tenemos pacientes con 35 de respiratoria y siguen en ventilación espontánea. ¿Sí?
o tienen 140 latidos por minuto y siguen en ventilación espontánea. Vayamos a analizar por qué tiene 140 y se lo bajamos, pero no por eso lo reconectamos, salvo que clínicamente tenga evidencia de falla como ser esfuerzo respiratorio, esfuerzo expiratorio, utilización de músculos o reclutamiento de músculos accesorios, o alteración del estado mental, ¿sí? O disnea manifiesta y demás. No hay que quedarse con un valor de decir, che, no tiene más de tanto, listo, lo reconecto, ¿no? En el paciente crónico es diferente en ese sentido, ¿sí? No es lo mismo un paciente que yo voy a extubar, donde estos valores se convierten, ¿sí? O sea, le estoy sacando la vía aérea artificial y para ponérsela es un tema después, le saco el respirador y lo único que tengo que hacer, si no es, pum, le conecto el respirador. Se termina la historia, ¿sí? Y acá nos vamos a meter un poco en uno de los pocos trabajos que tenemos, digamos, y a partir del cual nosotros usamos el protocolo que utilizamos en la clínica, que es el trabajo de, otra vez, Subran y Tobin, del 2003. Es un trabajo prospectivo randomizado de 10 años de duración. Es un zarpado trabajo, más allá que hayan llamado por teléfono a Breuer para decidir cuál era el nivel de corte en la frecuencia respiratoria, pero lo llamaron a Breuer, ¿no? No nos llamaron a nosotros para preguntar. Breuer. Así que es algo que... Y se lo dejaron publicar así en la revista JAMA, o sea que me parece que tiene su peso. ¿Qué hacen estas personas en este trabajo? Comparan dos métodos de Winning, ¿sí? Ponen a los pacientes en tubo T o los ponen en soporte decremental. Y en base a eso van realizando el cambio de la ventilación mecánica a la ventilación espontánea. Y además analizan la duración del Winning, la sobrevida a los 6 y 12 meses, con una N de 312 pacientes. 10 años de trabajo prospectivo randomizado. El trabajo que hicieron es tremendo. Sostener 10 años un análisis hacia adelante es increíble. El protocolo que usaban estas personas era el siguiente. El grupo que va a hacer tubo T, ¿sí? Hace 3 días de ventilación espontánea de 12 horas por día, con 12 horas nocturnas de ARM para descanso. Si al tercer día el paciente estaba bien a la noche a la hora de reconectarlo, ¿sí? En ese momento el paciente dormía en ventilación espontánea. Y a partir de ahí se consideraban 7 días hasta el destete. En el grupo de presión de soporte, lo que hacían titulaban presión de soporte para tener una frecuencia respiratoria menor a 30 por minuto, punto de corte elegido en charla telefónica con Breuer, repito, y arrancaban con 14 de presión de soporte, y cada 6 horas, si no había signo de dificultad, iban bajando de a 2 puntos, o sea, 2 centímetros de agua, el soporte en 3 tiempos diarios, o sea, máximo 6 centímetros de agua al día, y cuando toleraba menos de 6 centímetros de agua por 12 horas, se lo conectaba a tubo T. O sea, pasaban a la parte de tubo T y ventilación espontánea hasta 7 días. ¿Sí? Ese es el protocolo que ellos utilizaban. ¿Y qué es lo que vieron? ¿Sí? Fíjense que la tasa de Winning exitoso es similar. Acá tenemos presión de soporte y traqueostomy Collar es tubo T. ¿Sí? La tasa de Winning es similar, la tasa de reconexión es similar, pero la duración del Winning, ¿sí? No es similar. Fíjense que tenemos 19 días versus 15. ¿Sí? O sea que los pacientes que hacen tubo T obviamente se desvinculan más rápido. ¿Sí? Y el resto de las variables, tanto de mortalidad como de duración hospitalaria, no tienen variación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner en presión de soporte decremental o vamos a poner en tubo T? Y vamos a poner en tubo T, vamos a tardar menos, vamos a gastar menos, el tipo va a tener menos tiempo y, como veíamos antes, tener menos de 7 días desde el inicio en el centro de Winning hasta que se desvincula, es un factor protectivo para no reventilarte. Entonces, en base a esto es que nosotros en la clínica decidimos aplicar este protocolo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos un screening de desvinculación. Y el screening de desvinculación es screening de vinculación. Me paro enfrente del paciente, veo que no tengo nada agudo y lo saco del respirador. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Parece tonto, parece que no tiene mucho justificativo, pero la realidad es que es así. Si el paciente no tiene nada, respeta el resto de las variables, como decía la Taxford de clínicas, lo saco, lo pongo a ventilar espontáneamente, con humidificación activa o con humidificación activa más el oxígeno que requiera el paciente, y si no tiene signos ni síntomas de falla a las 12 horas de la ventilación espontánea, lo reconecto.
Y al tercer día, lo que nosotros hacemos es a las 12 horas de ventilar espontáneamente el tercer día, le tomamos un estado ácido base. Si ese estado ácido base está bien, y está bien quiere decir está dentro de los parámetros normales, y mucho de lo que en realidad buscamos es que no tenga hipercapnia ese paciente, porque ahí nos va a modificar un montón de cosas, o nos va a cambiar el análisis hacia un montón de lugares. Si ese paciente, el estado ácido base, está bien, duerme directamente las primeras 24 horas de ventilación espontánea y sigue hasta el otro día, donde le volvemos a tomar a las 24 horas otro estado ácido base para ver que no se haya arruinado, digamos, principalmente la hipercapnia, volvemos a lo mismo. Y al séptimo día le tomamos un estado ácido base nuevamente, y si no tiene signos de falla, y si el estado ácido base está bien, lo consideramos desvinculado de la ventilación mecánica. Queda, no sé si es claro o no la explicación del protocolo. Si no, me preguntan, porque nosotros lo hacemos, yo lo hago como muy automático, pero puede presentar confusiones. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que no tolera? O sea, que yo lo pongo en tubo T y falla. ¿Falla qué es? Falla es, se pone taquicárdico, taquipneico, aumenta el esfuerzo. Lo que hacemos con ese tipo de paciente es hacer la otra rama de Shubran y Tobin. Lo ponemos en presión de soporte. Nosotros ponemos una presión de soporte que llega a 8 mililitros kilo, ¿sí? Como mínimo, con una respiratoria menor a 30 por minuto, y durante el día le vamos bajando, tratando de que siga sosteniendo una ventilación corriente de 8 mililitros kilo y una respiratoria menor a 30, 25 por minuto, y cuando tolera 8 centímetros de agua de presión, en el momento que sea, lo ponemos a ventilar nuevamente espontáneamente y vemos si lo tolera o no. ¿Sí? Ese sería el paso con esos pacientes que no toleran la ventilación espontánea directamente. Pero, a fin de cuentas, la va a tener que tolerar, digamos, porque es el mayor marcador de que el paciente pueda desvincularse de la ARN. Ahora, este fue el criterio que utilizamos durante 2015 o 2013 hasta el año pasado. El año pasado empezamos a tener situaciones, un poco antes de la pandemia incluso, donde nosotros tenemos todo protocolizado. Entonces hacemos un protocolo, se desvincula, y una vez que se desvincula, arrancamos a analizar la decanulación. Ahora empezamos a discutir esta situación. A alguien se le ocurrió, dijo, che, entró un paciente que está lúcido, que ventila súper bien espontáneamente, pero que está desesperado, y necesitamos tranquilizarnos. Y esto nos empezó a pasar con los pacientes EPOC, que son pacientes súper ansiosos, y vimos que poniéndolos a fonar, ¿sí? Poniéndolos a fonar les bajaba la ansiedad un montón, clínicamente, sin ningún score, sin nada, clínico. Entonces nos empezamos a preguntar, che, ¿estamos para empezar a poner a los pacientes que entran lúcidos a ventilar espontáneamente y además a configurarlos, o sea, a desinflarles el balón y taparles la cánula? Y eso fue un revuelo, porque los puristas, dentro de los que yo estaba al inicio, decíamos que no, que si el paciente fallaba no íbamos a saber por qué fallaba, si era por la configuración para que expone, o era por que no podía estar ventilado, o o sea, no íbamos a tener claro el motivo de falla. Sin embargo, empezamos a hacerlo. Y la verdad es que todavía no tenemos definido el protocolo, no hay nada protocolizado de esto, seguimos haciendo los mismos protocolos, pero si el paciente está lúcido, e ingresa lúcido a la clínica, que es lo que nos pasa mucho con los pacientes post-COVID, que las personas entran muchos lúcidos y con capacidad de ventilar espontáneamente, y que los desvinculamos muy rápido. Lo que hacemos es, además de la prueba de ventilación espontánea, le desinflamos el balón, le ponemos un tapón fonatorio si lo tolera, si no una válvula fonatoria, y le hacemos un blue test, y hacemos tanto el protocolo de desvinculación como de decanulación al mismo tiempo. Y después hacemos lo mismo, a las 24 horas, incluso ahora redujimos, en vez de 3 días, si el paciente entra bien y tolera las 12 horas esas ventilando espontáneamente, a la noche misma le sacamos un estado ácido básico y que duerma la primera noche. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sabemos, no tenemos datos, recién estamos iniciando en toda esta situación, llevamos un año haciéndolo sin un protocolo estricto, pero la realidad es que muchos pacientes, si el paciente anda bien, ese paciente tiene 3 días menos de ventilación e incluso tiene una semana menos de cánula.
indistintamente que después tarde 60 días en irse de alta, ¿no? Pero es un paciente que va a estar con mucha más calidad, que va a poder comer antes, que va a poder manejarse y solo antes, y es importante, indistintamente, que se vaya de alta más tarde. Así que, nada, ese es el cambio nuevo que estamos haciendo y que a veces nos trae un poco de problemas, ¿no? Muy bien. Lo que es importante es que el paciente que falla, que yo lo veo con signos de falla, que lo pongo a ventilar espontáneamente o en soporte decremental, y que falla, cuando le pongo un soporte ventilatorio, ese soporte ventilatorio que tiene que tener post falla tiene que no ser fatigante, ¿sí? Eso lo tenemos que tener bastante claro, que yo no tengo que ver al paciente con esfuerzo una vez que lo reconecto, sino que el tipo tiene que estar descansando para poder volver a intentar nuevamente al otro día la ventilación espontánea de nuevo. Y traje este trabajo que es el ABC de falla de Winning, que es un trabajo del año 2010, como una manera de estructurar el análisis de la falla de Winning. Si está bien, está apuntado obviamente a los pacientes que se van a ser extubados, digamos, que hacen una con un tubo. A veces nosotros lo solemos utilizar, la realidad es que no siempre, porque a veces vemos la falla y decimos, bueno, este falla por tal cosa y ya, pero está bueno para tener un approach estructurado de todos los motivos de falla para saber qué es lo que hay que resolver, porque si el paciente falla la pre y yo al otro día pruebo en las mismas condiciones, probablemente no salga, ¿sí? Vuelva a fallar. O sea, si yo no resuelvo lo que lo lleva a la falla el paciente va a volver a fallar una y otra vez. Y lo que propone este autor es el análisis con el ABCDE, no por, o sea, está puesto así por una cuestión que queda cómoda, digamos, no por importancia, pero lo que va a analizar es la vía aérea, ¿sí? La vía aérea y pulmón, el cerebro, el corazón, el diafragma y el sistema endocrino como motivos de falla, ¿sí? Con respecto a la vía aérea, fíjense que lo que va a hacer es analizar, como veíamos hoy, ¿no? Parte de las cargas, resistencia, complacencia y el intercambio gaseoso, ¿sí? Esto es lo que va a hacer análisis en cuanto a la vía aérea. Digo, bueno, el paciente falla. Vía aérea, ¿tiene alterada la complacencia, tiene alterada la resistencia o el intercambio gaseoso? Sí, no, lo resuelvo y vuelvo a probar, ¿sí? ¿De qué manera o qué cosas tengo en cuenta contra la resistencia? Lo que charlamos hoy, ¿no? El tubo, en cuanto a tubo tráquea, ¿no? Diámetro chico, retención de secreciones, o si la vía aérea está mal posicionada, vía aérea artificial, ¿no? O tiene tapones mucosos, y esto es muchas veces pasa un montón. Imagínense que cuando nosotros ventilamos por la tráquea, por el tubo, disminuye muchísimo todo el sistema eficaz de humidificación, ¿sí? De la vía aérea y por ende tiende mucho a tapizarse tanto el tubo como la cánula. Incluso en las cánulas de traqueostomía, cuando usamos lo que usamos antiguamente, que eran antiguamente me refiero a la clínica, en la clínica cambiamos de los humidificadores pasivos de pequeño volumen, los que eran chiquititos, pasamos a los normales que usamos en los pacientes intubados, y redujimos drásticamente la cantidad de cambios de cánula por tapizamiento, ¿sí? Imagínense que los chiquitos, los de pequeño volumen, son ineficaces y con oxígeno más ineficaces aún. Ninguno cumple las normas mínimas. No así los humidificadores que se utilizan para los pacientes intubados, ¿sí? Y eso genera muchas veces tapón mucoso, porque un paciente que estamos poniéndolo a ventilar espontáneamente, se le tapa la traqueostomía, la resistencia aumenta exponencialmente y el paciente que tiene capacidades disminuidas falla, ¿sí? Y otras cosas también a tener en cuenta son las traqueomalacias o las estenosis traqueales. Tal vez en un lugar de agudo no es muy visible esto, pero cuando llegan al lugar de crónico, la tasa de lesiones en vía aérea es alta, es muy alta. Y lo que tiene es que además, muchas veces se pueden ir sin lesión de vía aérea del centro de agudos y desarrollarla dentro del año de la intubación, o sea, hasta dentro de un año pueden desarrollar alteraciones, ¿sí? Y un paciente con estenosis o con traqueomalacia, ante el aumento del esfuerzo, la traqueomalacia nosotros lo vemos y lo definimos como colapsos. Cuando vemos la fibro, vemos que se colapsa la pared posterior, ¿sí? La par membranosa de la tráquea se colapsa
y disminuye mucho el calibre. Y si eso pasa por debajo del extremo distal de la cánula, el paciente no puede ventilar. ¿Sí? Aumenta la resistencia, eso le genera cargas a un paciente con capacidades disminuidas, falla el Winnie. ¿Sí? Y la estenosis, la misma situación, nada más que es fija. ¿Sí? O sea que son situaciones que hay que resolverlas. Y es bastante difícil resolverlas. Hay que derivarlas, la tiene que ver un neumólogo intervencionista, le tiene que hacer o resecar un granuloma, o poner un Montgomery, o poner un stent bronquial, lo que sea, para que se resuelva. ¿Sí? Y nosotros tenemos muchos pacientes que no los podemos desvincular porque tienen esto. Tenemos una paciente que la ponemos a fonar y a ventilar espontáneamente durante el día, pero hace una tos y se colapsa entera, 100% colapso, no pasa aire. Imagínense si la tos se repite durante un minuto, tenemos un problema ni la madre. ¿Sí? Entonces no la podemos desvincular directamente porque es peligroso. Y también nos tenemos que centrar en la pequeña vía aérea, ¿sí? En lo que es pacientes EPOC sí, EPOC o asmáticos, o pacientes con distrés, con disminución de volumen, de volúmenes pulmonares, caída del volumen pulmonar y genera aumento de resistencia también por ese motivo. Y con respecto a la complacencia, hablamos de complacencia disminuida por problemas a nivel de la caja del tórax o del pulmón, ¿sí? Edemas, o aumento de la presión intraabdominal, o derrame pleural, o asitis, o obesidad, que genera que caiga la complacencia en la caja del tórax, que el paciente tiene que hacer más presión para meter el mismo volumen en un paciente con capacidades disminuidas, lleva a la falla, o pulmonares directamente, como PIP intrínseca en los pacientes principalmente POP, o en un paciente que estamos ventilando mal, que no le damos suficiente tiempo expiratorio, o que le metemos mucho más volumen de que él pueda manejar, o edema alveolar, o neumonía, o fibrosis, o problemas intersticiales, ¿sí? Que caen la complacencia y lo mismo, aumenta la cantidad de presión que tienen que hacer para meter la misma cantidad de volumen y llevan a la falla. Entonces, todas estas situaciones, ¿sí? Lo que propone es hacer un diagnóstico broncoscópico, por ejemplo, y durante la prueba de ventilación espontánea, no ventilado. Si yo tengo un paciente que falla la prueba de ventilación espontánea, no le hago una fibrobroncoscopía conectado al respirador, porque si tiene una traqueomalacia no la veo, ¿sí? Porque la dilata la presión. Entonces, esas situaciones hay que hacerlas y verlas en la falla. Súper difícil. Nosotros en la clínica tenemos la posibilidad de hacer fibros, bastante sencillo, pero eso no pasa en ningún lado. En el hospital es súper difícil tener a alguien que lo haga y además que tenga un fibro flexible, porque con el fibro rígido muchas veces también somos stent, digamos, de esos problemas. Bueno, nada, y con respecto a lo que es el intercambio gaseoso, analizar, ¿no? Porque todas estas alteraciones también alteran el intercambio gaseoso y alteran la disponibilidad de oxígeno y la demanda que los músculos respiratorios, con aumento del esfuerzo, digamos, van a consumir muchísimo más oxígeno del poco que ya hay disponible. Con respecto a lo que es el cerebro, volvemos un poco a lo mismo, ¿sí? El análisis del delirium o de cualquier otra alteración cognitiva, sea desde depresión, ansiedad, alteraciones del sueño. El CAMICU es una herramienta para valorizar el delirium, y a partir de analizar eso, las estrategias invasivas y no invasivas para mejorarlos, ¿sí? Desde reorientarlos, movilizarlos, darle ansiolíticos, lo que sea. Desde la parte cardiovascular, que también es súper importante, valorar si tiene falla cardíaca, ¿sí? El paciente, y muchas veces tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros ponemos a ventilar a los pacientes espontáneamente, les aumentamos la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿sí? Aumenta la presión de oclusión de la arteria pulmonar, esto genera derrame, y eso aumenta las cargas en los pacientes que tienen capacidad disminuida. Otra vez, llevo a la falla, ¿sí? No lo vamos a ver en los pacientes que hacen soporte decremental muchas veces, porque va a estar solventada esa poscarga a partir de la presión. Y algo también para ver en estos pacientes, o sea, de qué manera analizamos todo esto, ¿no? Podemos hacer un electro en caso que queramos ver si se infarta o no en esa situación, que es una posibilidad, o hacerle un ecocardio. Ahora, che, lo ponemos en pre, hacerle un ecocardio antes y después, y es molesto. En la clínica nosotros, por ejemplo, no lo podemos hacer, porque no tenemos ecógrafo. ¿Estaría buenísimo? Sí, porque podés ver la falla, saber que el tipo hace falla de bomba, analizar por qué hace falla de bomba, si está sobrecargado, si es que aumenta mucho el swing esofágico en la ventilación espontánea, o sea, el paciente hace mucho esfuerzo para ventilar porque tiene la complacencia disminuida o la resistencia aumentada, y ese swing esofágico súper grande aumenta mucho la poscarga y el corazón no lo puede solventar, ¿sí? Porque tienen disminuida la fracción de eyección o lo que sea.
Y otra manera de analizar estas dos cosas, que son con análisis de laboratorio, que tal vez sea un poco más sencillo de hacer, es analizar la saturación venosa de oxígeno, ¿sí? Donde si nosotros tenemos un paciente que creemos que hace falla de bomba, hacemos una SBO2 y la SBO2 está normal, probablemente no tenga una falla de bomba, ¿sí? Probablemente la causa sea otra. Y otra cosa es el BNP, ¿sí? El péptido natriurético auricular, que se secreta en el momento de la falla de la bomba, ¿sí? por el estrés de la pared del ventrículo, que está buenísimo para verlo, que nos ayuda a detectar la falla cardíaca, pero es súper caro el análisis de laboratorio de este marcador. Y como manera de solucionar eso, algunas opciones son, otra manera que es algo que no se hace, que es el catéter en la arteria pulmonar, el catéter Swan-Ganz, que no se hace en casi ningún lado, pero sería otra manera de ver. Y lo que hay que hacer es preocuparnos por disminuir la poscarga, ¿sí? Analizar por qué tiene aumentada la poscarga de ese paciente y cómo disminuirla, la utilización de inotrópicos, y dentro de uno de ellos el leucimendan, que se usa mucho en niños, que además de ser un inotrópico, dice que estimula en cierta forma las fibras cardíacas, las fibras musculares del diafragma. Una vez que analizamos el corazón, nos manda a analizar el diafragma, y fíjense que acá pone la PIMAX, ¿sí? La PIMAX es un análisis de fuerza-potencia, ¿sí? Si yo tengo un paciente con buena PIMAX, eso no me asegura que el paciente tolere la ventilación espontánea en el tiempo, porque lo que a mí me interesa es la resistencia, no la fuerza-potencia. Puede tener una PIMAX excelente, pero la puede sostener 3 respiraciones, y a la cuarta se cansa y falla. Entonces, tengo que analizar valores de resistencia. Fácil no es, ¿sí? Para nada, porque uno debería analizar el índice tensión-tiempo. Pero para analizar el índice tensión-tiempo tenemos que meter un balón esofágico, uno gástrico, y hacer la cuenta, ¿sí? De cuánto gasta el diafragma con respecto al máximo que puede gastar para movilizar un determinado volumen de aire en el tiempo. Y ese es un valor que no es clínicamente fácil de usar bedside, ¿sí? Se puede hacer como más académico, pero no es algo fácilmente evidenciable. Lo que sí podemos ver es si el diafragma tiene disfunción, ¿sí? Si bien el gol estándar para analizar la disfunción diafragmática es análisis de la presión transdiafragmática del nervio frénico, una manera de hacer es utilizar ecografía, por ejemplo, ¿sí? Y ver los valores ecográficos de la movilidad del diafragma o la fracción de acortamiento y demás, para ver si el diafragma está fallando en ese momento, y eso puede explicar la falla en la desvinculación. Y el electromiograma sería otra manera. Lo que sí, ¿cómo atacamos sobre esto? Una manera es la movilización temprana, ¿sí? Los pacientes que tienen debilidad que irían a la terapia intensiva la tienen no solamente, como decíamos hoy, en las extremidades, sino también en los músculos centrales de la respiración. Y movilizarlo es una manera. Y por último, donde nos manda a analizar, una vez que analizamos los grandes componentes de la falla, nos manda a ver el sistema endocrino, que es algo que no vemos. Si bien vemos el análisis del estado ácido-base, cuando llegamos al sodio, al cloro y al potasio, al sodio, al cloro, para analizar el anion gap y demás, o el resto de los valores, ¿no? Como el potasio, magnesio y demás, no son valores que, digo, falla la pre, no falló nada de esto, no me voy a fijar en esos valores. Sin embargo, lo pone como marcadores. Che, mirá, tiene disminuida la secreción de las hormonas tiroideas, es un paciente que está en estado de hipotiroidismo, con alteraciones del magnesio y demás, que lo pone como hay que, en paciente con capacidades tan bajas, cosas tan chicas como un electrolito, le cambia que pueda ventilar espontáneamente o no. Nosotros allá en la clínica, la realidad es que esto muchas veces no lo vemos o no lo analizamos, porque no es algo que tengamos para hacer análisis de laboratorio fácilmente, digamos, pero es algo a tener en cuenta, ¿sí? Y está bueno tenerlo estructurado para analizar eso. Muy bien. Hasta acá más o menos un poco los motivos de la falla, ¿sí? Y ahora cuando terminemos vamos a analizar también algunas cosas de todo esto, porque digo, muchas veces los pacientes fallan y decimos, ¿por qué falla? Porque está débil. No. ¿Está débil? Sí, está débil. ¿Tiene capacidad disminuida? Sí, tiene capacidad disminuida, pero también tiene falla cardíaca, sí, pero también está con delirio. Entonces, tal vez un paciente que si no tuviera sobrecarga y no estuviera delirante, no aumenta las cargas sobre ese paciente con capacidades totalmente disminuidas y lo puedo desvincular. Y después también, a medida que yo pasa el tiempo, lo puedo rehabilitar, ¿sí?
No es lo mismo, volvemos a lo mismo, no es lo mismo rehabilitar en un centro de agudo que en un centro crónico. Imagínense, nosotros en la clínica tenemos, las enfermeras tienen guinche, levantan a los pacientes con guinche, lo sientan todo el tiempo, bajan al gimnasio con kinesiólogos especialistas en rehabilitación 2 veces al día. Entonces, claro, es un paciente que nosotros a veces lo probamos una y otra vez, pero son pacientes que todos los días están recibiendo una intervención que cambian por lo menos las capacidades que tienen, ¿sí? Y eso es muy difícil verlo en un centro de agudo, y más en un centro de agudo público. Es bastante complicado, porque no está armado el equipo de esta manera. Muy bien, yo lo pongo al paciente en weaning una, otra y otra vez, y cuando considero que ya no tengo que intentar más hacer el weaning, ¿sí? Y cuando tengo que empezar a planear que este paciente va a tener soporte ventilatorio continuo toda la vida. Y cuando queremos responder eso, no tenemos ninguna evidencia que apoye que haya un límite de tiempo para que vos digas, che, a partir de ahora no hay que destetar, no hay que intentar más destetar a este paciente. No hay nada que nos diga eso. Y que sí tenemos como 3 meses, ¿sí? Unos 90 días, sería un periodo donde la mayoría de los pacientes que podrían ser destetados van a ser destetados, pero volvemos a lo mismo. Recordemos que tenemos pacientes que se destetan después de 200 días de ventilación mecánica, o sea, no frenamos ahí. Y lo que sí podemos considerar, o cuándo podemos considerar en vano seguir destetando a los pacientes, cuando todas las condiciones que vos podías tratar, que impedían o que sospechabas que impedían el destete, las revertiste o las mejoraste tanto como fuera posible. Una vez que vos hiciste eso, que dijiste, bueno, hasta acá, hice todo lo que pude, mejoré todo y no anda, bueno, ahí puedo considerar en vano el destete, ¿sí? Pero tengo que tener fallos repetidos, documentados, para empezar a pensar o hablar incluso con la familia y con el paciente para decir, che, bueno, este paciente no se va a destetar, va a quedar con ventilación nocturna, o va a quedar con ventilación no invasiva o con invasiva. Si yo no intento todo eso, y ahora, encontrar todas las causas tratables, revertirlas y mejorarlo al máximo posible, es difícil. Nos lleva 3 meses, lleva mucho tiempo. O sea que hay que seguir intentando. Por eso nosotros tenemos esos pacientes que se destetan después de los 200 días. Nunca nos olvidemos de esto, que es esa parte de arriba de la curva, ¿sí? Esta parte de acá, que pasan los días y seguimos teniendo pacientes destetados. Cada vez menos, sí, pero siguen estando. Y como puntos clave, esto es importantísimo, conocer la población con la que yo trabajo para poder compararme con otros centros, ver cómo les va y qué tengo que mejorar y qué no. Conocer mis compañeros de trabajo para poder armar y trabajar protocolizadamente en cada una de las etapas que establece el paciente, estableciendo objetivos, y no solo estableciéndolos, sino cuestionándolos todo el tiempo. Todo el tiempo nos pasa que tiene uno inspirado un día y dice, che, ¿por qué no sacamos a tal paciente? ¿O por qué no hacemos tal cosa? Y los otros a veces nos quedamos como, sí, no se me ocurrió. Claro, que a veces estamos tan automatizados que dejamos que pase, pero cuestionarlos todo el tiempo, esos objetivos, ayuda a que pacientes salgan de la ventilación mecánica y les disminuya la tasa de mortalidad, que no es poco. Y sobre todo, lo más importante, nunca dejemos de intentar hasta que agotemos todos los recursos que tenemos. Y hasta ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, Fabri, maravilloso. Pablo. Espero que haya sido claro, che. Se me secó Súper, la garganta. Una pregunta, Pablito. Sí, ayer. Gracias, primero. Y bueno, después viste que vos nos mostraste el protocolo de Winning y el nuevo que están haciendo modificado, que empezaron a hacer hace un año. Exacto. Bueno, que no lo tienen del todo